Gracias a Dios por este tiempo. Como decía mi esposa, fuimos 16 jóvenes al Congreso de Jóvenes, y yo creo que los que han ido con nosotros saben de lo que les voy a decir, porque realmente ha habido algo en lo que hemos visto cada vez que vamos, y es que la verdad no vamos con mucho dinero, vamos con lo únicamente así con lo que es. Y yo creo que todos los que hemos ido se han dado cuenta que el Señor nos ha dado mucho cuando vamos. Y la verdad es que esta vez no fue la excepción. Nuestros hijos aprendieron mucho sobre la siembra y la cosecha. Aún ellos vieron cómo Dios nos sembró y cómo ellos cosecharon. Y yo pude aprender exactamente lo mismo, porque yo vi a jóvenes de ustedes sentir la necesidad de sembrar, y sembraron. Y cuando siembran, yo sé que van a cosechar no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Es bien importante que ustedes sepan que a lo mejor nos fuimos sin dinero, comimos. Yo les dije, para que de perdido no digan que no fueron bendecidos, van a regresar rodando a lo menos. Y de veras que gracias a Dios comimos muy bien. Pregúntele a su hijo y créame que así sin dinero fuimos, comimos y regresamos. Y la verdad es que fue una bendición tan grande el haber descubierto cómo Dios proveyó todo lo suficiente. Anímese, amén. Anímese. Lo que hemos descubierto siempre es que la siembra tiene mucho que ver. Había jóvenes que la verdad me decían, pastor, entonces no voy a pagar nada. No se preocupe, usted siembre. Y a la próxima él sembraba y salía más bendecido. Amén. Eso es algo muy importante que usted y yo debemos de entender en nuestros principios de finanzas, y que ellos lo están aprendiendo más que por el que alguien se los dice, porque lo experimentan. ¿De hecho? Si usted dice, yo no tengo dinero para ir, bueno, pues pídale al Señor, pero el Señor le va a bendecir. Todavía hay algunas cosechas, yo le puedo decir, que aunque el enemigo quiso quitar ahí el gozo de alguno, el Señor le va a dar al 100 por uno. ¿Lo cree? Cierre sus ojos y incline su rostro. Dígale, Señor, yo sé que tú tienes algo poderoso para mí. Señor, yo sé que tú estás conmigo y que no hay nada, Señor, que enfrente de mí esté y que sea como algo que yo no pueda derribar. Cualquier gigante, Señor, que esté enfrente de mí, yo solamente tengo que creer lo que tú me vas a decir el día de hoy. Hoy estoy bien dispuesto, Señor, en mi corazón para aprender y entender lo que tú tienes para mí. Mire, Señor Jesús, yo creo en tu palabra. No lo escucho. Dígale, Señor Jesús, yo creo en tu palabra. Yo creo lo que me vas a decir. Será un parteaguas en mi vida, para que de hoy en adelante todas las cosas en mi vida sean de victoria, sean de prosperidad, sean de poder y de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra, y acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 11. Colosenses capítulo 1, verso 11. Y yo creo que hay algunos que tienen algunas otras versiones por allí, y me interesaría que usted lea también otras versiones, porque aquí vamos a encontrar algo en lo cual Dios quiere que yo lo abrace, lo crea, confíe. Y dice la palabra en la Reina Valera 60, que está usted viendo ahí atrás, dice, fortalecidos ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo que quiero que veamos aquí, dice la palabra, que dice
dice, fortalecidos con todo ¿qué? Poder. Repita conmigo, poder. Ahora dice, conforme a la ¿qué? Potencia de su gloria. Y esto a veces como que en muchas ocasiones Pablo así escribía y de repente uno se queda pensando, a ver, no comprendo mucho. Pero si usted está viendo aquí, podemos hacer una similitud que Dios me está mostrando. Dice la palabra que el poder que Dios quiere con el que yo sea fortalecido es el mismo poder de su gloria. ¿Estamos? ¿Lo leemos de nuevo? Lo que Dios me está diciendo es que yo sea fortalecido con el ¿qué? Poder. ¿Cuál poder? Con el poder de su gloria. A ver, ¿sí me expliqué? Ok, ahora quiero que vea una cosa. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que la gloria de Dios es poder. ¿La gloria de Dios es qué? Ahora, si yo puedo entender, a mí me llamó mucho la atención cuando nuestro pastor Isidro partió con el Señor. La pastora Lili, cuando comparten el servicio, que ella no quiso que estuviera el féretro ahí, sino que pidió que saliera el féretro porque ella no, dijo, y ya no está él, ya no está allí. Y pues imagínense, estábamos en un lugar donde había más de 3,000 personas. Yo creo que la gente lo que quería era verlo. Pensó que a lo mejor lo iban a poner enfrente y le iban a dar el último adiós. Y la pastora dijo, sáquelo, él no está aquí. Y lo sacamos 2 para allá atrás y allá se quedó arrumbado. Y cualquiera diría, ¡ay, qué mal! No, tenía la razón. ¿Por qué? Porque él ya no estaba ahí, ¿está de acuerdo? ¿Amén? O sea, suena frío, pero es la verdad. Y yo aprendí mucho porque ella dijo en ese momento, yo creo que él vio la gloria de Dios, yo me quedo con la gloria de Dios. Imagínense qué bendición saber cuando yo voy a morir, porque así yo veré la gloria de Dios ese día. Que se queden llorando los que se queden aquí, ¿verdad? Pero yo voy a ver la gloria de Dios. Así es que el que va a sufrir es usted, yo no. Si yo me voy, ¿está de acuerdo? Entonces yo puedo entender que como hijos de Dios queremos ver la gloria de Dios. ¿Quién no quiere ver la gloria de Dios? Pero yo no la quiero ver cuando me muera, yo la quiero ver aquí. Amén. Entonces cuando yo estoy un momento en su momento de adoración, cuando aquí empezamos a meternos al río, que ya hemos aprendido que no me debo de meter ni a las rodillas ni aquí, sino que me tengo que sumergir en la gloria de Dios. Eso es poder. Y nosotros no podemos dejar de ver el poder de Dios que tiene en mi vida y que aquí la escritura me está diciendo, dice, fortalécete. Otra traducción dice, fortalecidos con todo poder. Otra traducción dice, corroborados. Pero realmente el entendimiento al que Pablo me quiere llevar es que yo me fortalezca con el poder de su gloria. Bueno, a mí sí me emociona, perdónenme, pero a mí sí me emociona. Yo quiero su gloria, pero no la quiero allá, yo la quiero aquí. Yo la quiero que cuando yo camine haya poder donde yo vaya caminando, cuando vaya con mi familia, cuando vaya con mi esposa, cuando vaya con mis hijos, cuando esté en mi trabajo. ¿Quién tiene negocio aquí? Levante su mano. ¿Quién tiene negocio? Bien. Ok, ¿sabe una cosa? Su negocio va a ser prosperado. Aunque mi esposa no le haya dicho, no se sienta mal, todos los negocios van a ser prosperados. Amén. ¿Quién tiene trabajo aquí? Levante su mano. ¿Quién trabaja? Ok, en su trabajo usted va a ser prosperado. Aunque mi esposa no les haya dicho, pero nosotros no somos sentidos, ¿verdad que no? Ok, sabemos que la palabra es para todos. Ay, no, es que nomás le dijo a fulanito, pero que... Por favor, ¿quiere caminar en gloria? Usted sabe que la gloria va a estar ahí. Pero ¿qué dice el Señor? Fortalécete. ¿Cómo? Con el poder de mi gloria. Ahora, ¿cómo es que muchas veces nosotros podemos ver que no estoy caminando en ese poder de la gloria? ¿Qué me falta para poder caminar en el poder de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que me falta? Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a ver un ejemplo que le pido de favor que ponga mucha atención. En 1 de Samuel, capítulo 4, en el versículo 3.
Y quiero que sepa que estuve yo orando anoche, aunque llegamos un poquillo tarde, pero el Señor me ponía, yo ya tenía otra administración para hoy, pero hasta le dije a mi hijo, esos versículos no, Dios me dio otra administración. Quiero decírselo por qué. Vamos a leer esta escritura. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice la palabra, léalo conmigo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos ¿de dónde? De Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ¿qué? Nos salve de la mano de los enemigos. Vamos a leer el versículo 2, por favor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, léalo junto conmigo. Y los filisteos, ¿qué dice? Tuvieron una guerra contra Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de ¿quiénes? De sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Los filisteos. Dice, los cuales hirieron, o sea, los filisteos hirieron en batalla en el campo, ¿como a cuántos? Imagínense cómo se ha de haber sentido el pueblo de Israel. Dijo: wow, perdimos 4,000 hombres. ¡Ay! Y luego dice en el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Dios, Jehová, delante de los filisteos? Y luego se les ocurre: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viviendo entre nosotros nos salve de la mano de ¿quiénes? De nuestros enemigos. Yo quiero preguntarle, ¿qué es el arca del pacto? Algunos saben, porque algunos están viniendo a la escuela de ministerio. Y no se preocupe, si usted no ha ido a la escuela de ministerio, ya vamos a empezar después del encuentro con Jesús de varones. Amén. Pero venga al encuentro con Jesús de varones para poder tomar la escuela de ministerio. El arca del pacto era un cofre y tenía ciertas medidas, como de 1,5 metros por 1,5 metros por 1 metro, por un tanto de fondo. Y tenía una tapa ese cofre que se le llamaba propiciatorio. Todo estaba conforme a un modelo que Moisés había visto en el cielo, y que ese cofre, esa arca del pacto, tenía adentro un hueco, y era una madera muy bonita con la que lo hicieron, pero toda estaba cubierta de oro. Y dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de la ley. ¿Cuáles tablas de la ley? Las que Dios le había dado a Moisés cuando habló con él en el monte y le dio los 10 mandamientos. ¿Sí recuerda eso? Ok. Esa arca simbolizaba mucho, porque cuando el pueblo de Israel empezó a caminar en el desierto, fíjese bien lo que pasaba. Algo maravilloso pasaba. El arca del pacto era llevada por 4 sacerdotes. Siempre por 4 sacerdotes. ¿Cuántos? 4 sacerdotes. Y hay una parte en la palabra de Dios que dice que cuando el arca del pacto estaba en el pueblo de Israel, estaba en el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Era una habitación. Esa habitación era conocida como la habitación de la luz. No porque había reflectores, sino porque la misma arca del pacto reflejaba una luz muy intensa, y se le conocía como la habitación de la luz. Hace muchos años ni siquiera había un concepto de una luz tan brillante, y ahí estaba la gloria de Dios. A ese lugar solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, para cargar el arca del pacto, que estaba en un campamento, porque estaban en el desierto. Tenían que mover todas las cosas, y para mover el arca del pacto tenían que ser 4 sacerdotes que ponían unos
palos de madera, de cierta madera, bien talladitos y bien resistentes, porque me imagino que pesaba mucho, y todos se la ponían en el hombro. Los dos de este lado se la ponían en el hombro derecho y los otros en el hombro izquierdo. ¿Cuántos eran? Esa arca sucedía algo tan maravilloso porque cuando estaban en el desierto había una nube también sobre el pueblo de Israel. Y cuando el arca del pacto la levantaban, era porque la nube se levantaba y Dios les estaba diciendo: vamos a movernos. Entonces imagínense en el desierto mover tanta gente, mover más de 1 millón de gente en el desierto, mujeres, hombres, niños, vacas, todo lo que tenían, todo el campamento. Ahora imagínense cuando yo me doy cuenta que mi esposa lleva una maleta de 25 kilos y llevamos todo, pero yo aparte llevo una de 10 y regresamos con más. Imagínense, ellos para moverse tenían que agarrar la carpa, dóblala, todos los muebles, cárgalos a la carreta, llévatelo. Imagínense todo lo que se tenían que mover. Pero ¿qué hacía? La nube se elevaba, cargaban el arca y empezaban a moverse conforme la nube los llevaba. ¿Y quién iba atrás? El pueblo. ¿Sabe qué pasaba? Que Moisés decía, cuando la nube, cuando el arca del pacto se levantaba, dice la palabra, aquí va lo importante. Moisés decía: levántate, Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántate, Jehová, y sean dispersados todos tus enemigos. ¿Qué sucedía? Llevaban el arca del pacto y ellos no tenían ningún problema enfrente. ¿Por qué? Porque ¿quién iba delante de ellos? Dios. ¿A través de qué? De su nube y del arca del pacto. Cuando muere Moisés y el pueblo de Israel queda en lugar con Josué, dice la palabra que Dios le ordena a Josué que para agarrar y tomar Jericó tuvieron que atravesar un río. Era un río impetuoso, el río Jordán. Y dice la palabra que ellos, los 4 sacerdotes que llevaban el arca, empezaron a caminar en el río. Cualquiera pensaría que se iban a hundir, ¿verdad? Porque imagínense el río pasando y ellos con un peso aquí adelante, cualquiera pensaría que pues se iban a quedar ahogados en el río. Pero ¿qué sucedió? Dice que pusieron apenas los primeros 2 sacerdotes que iban enfrente, apenas si pisaron tantito el agua, el lodo del agua del río, de la ribera, y el río se detuvo. Y ellos se quedaron en medio del río, parados, y en ese acto el río estaba allá detenido. Y entonces sí dijo José: a ver, todo el millón de personas, pásenle. Y pasan el río en seco. Ni lodo había. Usted sabía que Moisés había levantado la vara y había cruzado el mar rojo, ¿verdad? Pero también con el arca del pacto, ya que estaban los sacerdotes ahí, imagínense para pasar a 1 millón de personas caminando, atorándose la carreta, y de repente ya pasó. Ya cuando pasó el último, los sacerdotes avanzaron, y cuando el último dejó de tocar el agua, el río continuó su cauce. Hay gloria, hay poder en el arca del pacto. Así estaba, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué voy a todo esto? Acompáñeme por favor a Deuteronomio 31, versículo 9. Vamos a leer solamente algunas escrituras para que usted vea que yo no estoy inventando.
Dice la palabra: escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes. Deuteronomio 31:9. Dice: la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás delante de todo Israel a oídos de ellos. Y luego ya, lo único que está diciendo aquí es que entonces, ¿quién cargaba el arca? ¿Quiénes cargaban el arca? ¿Quiénes cargaban el arca? Ok, Josué capítulo 3, acompáñenme por favor a Josué capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra: luego Jehová habló a Josué diciendo, léalo conmigo, verso 16. ¿Qué le dijo? Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Yo no le estoy inventando nada. Usted lea la palabra y lo va a encontrar. Amén. Lea conmigo Números capítulo 10. Versículo 11 y 12. Dice la palabra: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, ¿qué dice la palabra? No le escucho. ¿Qué dice? ¿De dónde? Del tabernáculo del testimonio. Partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Se detuvo la nube en el desierto de Param y partieron por primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y si usted le sigue leyendo, ahí va diciendo quiénes se iban atrás. La nube se levantaba y todo iba caminando. Y cada vez que él se movía, dice la palabra, que cuando marchaban, Moisés decía: levántate Jehová, y sean ¿qué? Dispersados. Repita conmigo: dispersados. ¿Quiénes? ¿Quiénes iban a ser dispersados? Todos tus enemigos. ¿Está aquí? Ok, ahora quiero que usted vea que ahí le busco esta palabra. Números, el versículo 35, 10:35, si me hacen favor de ponerlo, para que quiero que lo vea. Números 10:35. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Moisés le decía ¿qué? ¿Y qué más? ¿Huyan de qué? De tu presencia, los que ¿qué? Te aborrecen. Y cuando, verso 36, cuando ella se detenía, ¿qué? La nube se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. No que los abandonara, simplemente él iba adelante, la nube, y luego descendía a estar otra vez en el pueblo de Israel. Ahí dice la escritura. ¿Está conmigo? Ahora, aquí hay algo importante que quiero verle. En 1 Samuel, lo que estábamos leyendo, regrese a 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. ¿Qué sucedió? Cuando volvió el pueblo del campamento, ¿qué dice? De Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Qué pensaron? ¿Traigamos qué? ¿Traigamos qué? El arca, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Cuántos murieron? A ver, ¿sí está usted aquí? ¿Cuántos murieron? Entonces dice la palabra: envió el pueblo a Silo y trajeron el arca de allá, el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. ¿Y quiénes iban con ellos? Los 2 hijos de Eli. ¿Quiénes eran?
2 hijos de Elí, que eran Ofni y Finés. Estaban allí, ¿con qué? El arca del pacto de Dios. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, léalo todos, ¿qué dice? Con gran júbilo, que la tierra, ¿qué hizo? Imagínense, yo ahorita que estaba ahí adorando al Señor, dije, Señor, que tiemble en el nombre de Jesús. Ya muchos han de haber pensado, no, que no tiemble, ¿verdad? Yo dije, Señor, que tiemble, pero por tu gloria. Amén. Y dice la palabra que cuando los enemigos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Verso 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron en Egipto con las plagas en el desierto. Y entre ellos se animaban y decían, esforzaos filisteos y sed hombres para que no sirvamos a los hebreos, al pueblo de Israel, como ellos nos han servido os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea, el enemigo dijo, aún así vamos a pelear. Versículo 10. Léalo conmigo. ¿Qué sucedió? Pelearon pues los filisteos. A ver, otra vez, léalo junto conmigo. ¿Lo está leyendo? ¿Está aquí? A ver, dígame bien. ¿Está aquí? Dice, pelearon pues, ¿quiénes? E Israel fue. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pues cayeron de Israel, ¿cuántos? Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomado, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Wow. ¿Qué sucedió? Ya el arca se quedó sin poder, o se quedó con poder, o ya no tenía poder. Déjeme le digo una cosa, el arca seguía teniendo poder. Porque cuando la tomaron los filisteos y llegó a los filisteos iban contentos y la pusieron ahí en su templo, donde había una imagen de su Dios. Y ellos la pusieron ahí como diciendo, ahora sí, ese diosecillo está delante de nuestro Dios. ¿Sabe lo que sucedió con esa estatua? Al día siguiente amaneció caída. La volvieron a levantar, dijeron, ay, se cayó, ¿verdad? ¿Cuál se cayó? Dios la tumbó. Ahí estaba el poder de la gloria, ¿está de acuerdo? Pero al siguiente día, al segundo día, ya no se quedó caída, ya se le cayó la cabeza y se le cayeron las manos y dijeron, ahora sí. ¿Y qué sucedió? El pueblo empezó a tener enfermedades, el pueblo empezó a tener tumores, y entonces el pueblo dijo, ya no podemos tener aquí esta arca porque tiene mucha gloria, tiene mucho poder. Y entonces mejor se la regresamos. Pero no vamos a hablar de eso. Déjeme le digo una cosa. ¿Por qué Dios no estuvo con ellos cuando pelearon? Si allí estaba el poder. ¿Por qué murieron primero 4,000 y no estaba el arca? Pero ahora que estuvo el arca, pues ahora murieron 30,000. Entonces eso es algo que vamos a ver. ¿Quiénes serán los sacerdotes? Ofni y Finés. ¿Hijos de quién? De Elí. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 15. ¿Está conmigo? ¿Sí estamos poniendo atención? Dice la palabra. Vamos a leer versículo 12. 2:12. Vamos a leer desde el 12. ¿Está aquí? Léalo junto conmigo. Los hijos de Elí. ¿Y no qué? Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio,
venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un ¿qué? Garfio de 3 dientes, verso 14. Y lo metía ¿en dónde? En el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaban del garfio, el sacerdote ¿lo qué? Tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así, lo verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: échame la carne que vas a asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Verso 16. Y si el hombre le decían: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, dámela ahora mismo, y de otra manera, ¿yo la qué? Ofni y Fines, los sacerdotes que estaban allí, dice que no conocían a Dios. Y que el pueblo, cuando traía un sacrificio, ellos decían: es para mí. En vez de entregárselo ¿a quién? A Dios. Ellos debían de comer de lo asado, porque así era la orden. Y ellos decían: no, yo la guardo en el refri para comérmela cuando yo quiera. Y entonces él decía: espérame, yo la traje para dársela a Dios, porque tú te la vas a comer. ¿Tienes algún problema? ¿Te las ves conmigo? Entonces había mucha impiedad en ellos. ¿Está aquí? Ahora, ¿qué llevaban Ofni y Fines? El arca del pacto. Ellos eran los que llevaban el arca del pacto. ¿Y qué sucedió? ¿Dios los apoyó? No. ¿El arca del pacto tenía poder? Sí. Pero el corazón del sacerdote no era conforme a lo que Dios quería. Usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Lo cree? Dice la palabra, fíjese bien, vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. ¿Qué dijimos que era la gloria para nosotros? A ver, si nos recordamos, ¿qué dijimos que era la gloria? ¿Poder de qué? Poder de Dios. ¿Qué es la gloria para nosotros? Poder de Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra: y llamó al niño ¿cómo? Icabod, diciendo: traspasada es. A ver, si yo le pudiera aquí poner, entonces yo pudiera decir: traspasada es ¿qué? No. ¿Sabemos qué es qué? Ok, entonces dice: traspasado es de Dios, por haber sido tomada el arco de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Quién dijo eso? La esposa de Fines. Ella estaba embarazada, sabía que su esposo era el sacerdote que cargaba el arca, y cuando la esposa se entera que el arca fue tomada y que su esposo fue muerto, y el cuñado y el suegro también, que era Elí, ella se le vino el hijo y le llamó Icabod. ¿Qué le estaba diciendo? Ya no tenemos poder, ya no hay gloria, fue traspasada. Usted quisiera que su gloria fuera traspasada. Usted quisiera que esa gloria que Dios tiene para usted sea traspasada. ¿Cómo, Marcos? Ay de mí, diga, no diga amén. ¿Cómo va a decir? Dice la palabra, voy a pedirle al del teclado si me ayuda. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Nosotros tenemos un nuevo pacto. ¿En quién? En Jesucristo. ¿En quién tenemos un nuevo pacto? Ok, dice la palabra, fíjese bien. Apocalipsis 1:6. Léalo conmigo.
¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Voltee para acá, ponga mucha atención. Dice, ¿nos hizo qué? Ok, aquí yo puedo entender una cosa. Vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis, y no me pierda tampoco, el versículo 10, 6:10. Apocalipsis capítulo 6, verso 10. ¿Ya lo tiene? Aquí es 1:6, léalo acá. Clamaban a gran voz, no, me equivoqué. Es 5:10. No, es 5:10, perdón. Apocalipsis 5:10. ¿Sí, Amaita? A ver, ayúdame. Sí, aquí está. Ahí fue un error de dedo. Dice, ¿y nos hizo qué? ¿Y reinaremos? Ok, fíjese bien, ¿cuál es la diferencia? Volté para acá. En la otra decía, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero aquí dice, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. No unos reyes y otros sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para servir a Dios. ¿Y reyes para qué? Para reinar en la tierra. Amén. Entonces ustedes y yo somos ¿qué? Reyes y. Entonces, ¿soy sacerdote? ¿Usted es sacerdote? ¿También es rey? Ok. Ahora imagínese que el arca del pacto ahora está en su corazón, porque Jesús está en nuestro corazón. Y Él nos ha dado un nuevo pacto. Y Él dijo, yo estoy contigo y tengo mi gloria para ti y te voy a dar todo lo que tu planta de tu pie pisare. Y entonces yo lo creo y yo voy caminando y de repente le digo, Señor, tú vas a bendecir mi negocio y no pasa nada. Amén. Ay, pues pobre el que dijo amén. Mejor diga, ay de mí. Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria en este problema. Y estoy orando y le estoy diciendo, gracias, Señor, porque ese problema ya está resuelto. Amén. Y no pasa nada. Ay de mí. Pero si el arca está con usted, porque Cristo está en su corazón. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Porque Dios no tiene poder? Porque no pasa nada. ¿Por qué hay qué? Porque a lo mejor hay impiedad en mi corazón. Porque a lo mejor hay impiedad en mi corazón y Dios no me va a apoyar. Él está conmigo. Él no va a permitir irse para otro lado. Pero entonces puede ser que yo esté actuando como Ofni-Finnes. Puede ser que mi vida sea igual que la de sus sacerdotes, que menospreciaron a Dios, que no creyeron, que le robaban. ¿Sabe usted que a mí esto lo he aprendido por más de 30 años que nuestro pastor Isidro nos enseñó? Cuando hablamos de finanzas, pareciera ser que los pastores se van a hacer ricos. Mucho les he dicho, mi deseo con usted es que usted sea bendecido y prosperado, porque yo le voy a decir lo que la palabra de Dios dice para que usted sea bendecido. Y no es por su dinero, simplemente yo le digo, usted diezme, porque el diezmo no es ni mío ni suyo. Y si no le gusta aquí, váyase a otra iglesia y diezme allá, porque el diezmo es de Dios. Yo no lo quiero aquí. Si usted me dice yo no, porque
yo quiero que sea bendecido. Mi esposa dice: ¿quiere tener las ventanas de los cielos abiertos? Dígame, ahí dice la palabra. Yo quiero bendición para su vida. Y lo que menos yo he querido es ser como Ovni y Fines, tomar para mí. ¿Sabe una cosa? Todo lo que usted siembra aquí, nosotros sabemos con temor de Dios que Él nos dé sabiduría para administrarlo, porque ese dinero no es de nosotros, ese dinero es de Él. ¿Está aquí? Dios me libre de ser como Ovni y Fines. Yo quiero la gloria de Dios. Yo quiero que cuando yo voy caminando, yo le diga: Señor, levántate y sean esparcidos todos tus enemigos. Y yo no tenga ni siquiera que decirle: negocio, creces, enemigo, te vas. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor va delante de mí con su gloria y su poder. Y yo, como sacerdote, estoy siendo fiel a los principios de Dios. Tenemos problemas en nuestra vida, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestro matrimonio, tenemos problemas en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Algo hay aquí. Dios es poderoso para hacer de mi vida todo algo tan grande y tan maravilloso, porque Él así es. Pero hay cosas en mi corazón que puedo estar actuando como Ovni y Fines. Yo a Dios no lo puedo engañar. Alguien me dijo esto y a mí me impactó mucho. Al único que no puedes engañar es a tu conciencia y a Dios. Una persona que me platicó, y estoy por terminar, una persona que me platicó que en su iglesia hace más de 14 años de eso, 15 años, más de 15 años de esto, o 20 quizás. Dice que en su iglesia había una persona que llegó, y cuando ella llegaba venía con una bebita. Bueno, ya caminaba, chiquita, pero ya caminaba, ya andaba para arriba y para abajo. Y esta es una historia muy triste. Dice que después de un tiempo, pues ya nomás la vieron sola, y seguía yendo a la iglesia y a las reuniones y todo. Su esposo era un hombre que no siempre estaba con ella, salía de viaje y de repente pues llegaba a la casa, y lo que él también quería, aparte de verla, era ver a su hijita. Y cuando llega un día a la casa, a la iglesia, ya la veían sin la niña, y le preguntaban: ¿y tu niña? No, es que la mandé con un vecino, se quedó a dormir en la casa de un amigo. ¿Tan bebita? Llega el esposo y le pregunta por ella: es que fue a dormirse con un amigo. Pero ella seguía viniendo a la iglesia y a las reuniones como si nada. Y el esposo ya un día dijo: no, ¿con quién la tienes? A ver, dime dónde está. Y se empezó a poner nerviosa. ¿Sabe qué había pasado? La misma mamá había agarrado a su bebé y la había matado con un golpe de un martillo. Pero ella venía a la iglesia como si nada. Wow. ¿Le dolió? ¿Usted cree que a Dios no le duele que nosotros tengamos en nuestro corazón cosas del mismo tipo y vengamos aquí como si nada? Dios me quiere en un corazón que yo tenemos al Espíritu Santo. Yo nunca lo voy a poder engañar. Yo quiero una bendición. ¿Quiere una bendición para su vida? ¿Quiere que el enemigo se disperse? ¿Queremos tener victoria en lo que hacemos? ¿Queremos tener gozo y paz en todo lo que Dios tiene para mí? Él me quiere ayudar, pero yo no lo puedo engañar. Yo no lo puedo engañar. Yo le pediría al grupo de alabanza ahorita que pase, que usted y yo entendamos algo. Somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes para servir al Señor, pero reyes para reinar en la tierra. ¿A qué venimos a la iglesia? Nomás a ser bendecidos así, nomás por poquito. Queremos la gloria de Dios.
Queremos el poder de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí queremos el poder de Dios? ¿De veras quiere el poder de Dios? ¿Usted cree que Dios puede ir delante de usted y que cuando va delante de usted la gloria de Dios se va a manifestar y pase lo que pase? Dice la Biblia, tú dices, Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando yo empiezo a declarar la palabra, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él ve mi corazón. Dice, mi hijo, lo que me pidas, pídeme. Porque Él ve en mi corazón que no hay algo que yo tengo oculto allí en mi corazón, y me vengo aquí como si nada estuviera pasando. Este tiempo de jóvenes allá en el Congreso, nuestros hijos aprendieron a sembrar, sí, pero eso fue aparte en la iglesia. Pero yo vi jóvenes allí, hincados, llorando con los brazos abiertos, levantados al Señor, no importándole quién estuviera, diciendo al Señor, perdóname. Y antes de cerrar el servicio, estaban 1000 jóvenes, todos los que estaban adelante, saltando y danzando. Y después de que terminaron de cantar, todavía decían, otra, otra, otra. Dijo mi esposa, qué gloria vimos. ¿Queremos ver a nuestros hijos? Vamos a apoyarlos, vamos a bendecirlos. Dios quiere lo mejor para ellos. ¿Lo creemos? No lo escucho. ¿Lo creemos? Dice la palabra, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué dice? Que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de nuestros pecados. ¿Sabe una cosa? Tenemos este mes que yo les dije que ya no vamos a tomar la Santa Cena hasta que empiece a compartir esto que Dios me dio para compartirle. Porque sabe una cosa, tomar la Santa Cena teniendo cosas en mi corazón, dice la Biblia, examínate primero, porque el que no se examina primero y no pide perdón a Dios y la toma, dice, comes más juicio. Y Dios dice, no, yo no quiero juicio sobre esta iglesia. ¿Quién quiere juicio sobre su familia? Nadie, ¿verdad que no? Si estamos aquí en Tijuana, es porque Tijuana todo va a ser bendecido. Tijuana, por usted. Si yo voy a tomar la Santa Cena, de hoy en adelante la vamos a hacer otra vez, cada mes, el próximo mes, 15 minutos antes del servicio. Y usted, si quiere venir a tomar la Santa Cena, que es importante participar del pacto de Dios en mi vida, y usted dice, he tenido problemitas ahí con mis hijos, he tenido problemas ahí, problemitas con mi esposa, mejor déjala ahí tapadita y ahí déjela y pídale perdón a Dios. Y ya cuando le pidió perdón a Dios, ahora sí, su corazón está libre, tranquilo, en paz, agárrela y celebre la Santa Cena con nosotros, sabiendo que examinó su corazón, que yo no tengo ningún problema con ninguno de los de la iglesia, porque son mis hermanos. Soy parte de una iglesia que Dios quiere bendecir. Lo creemos. Yo no quiero estar tomando juicio. Mejor la pongo allí. Ha habido problemas en su familia, ha habido problemas en su matrimonio, ha habido situaciones que se detienen allí en su negocio, en su trabajo. Examínese a sí mismo. No traiga algo oculto allí que está haciendo mal, porque Dios lo ve. Dios nos ve a todos. Créame, yo lo he hecho. Hay veces que en situaciones allá en Saltillo yo sentía, no puedo tomar esto porque ando mal, y ahí lo dejaba. ¿Pena de qué? Al contrario, me daba gusto de que Dios viera un corazón
sincero, íntegro, confiando en Dios. ¿Por qué? Porque necesito pedir perdón. Pedía perdón, y cuando ahora sí lo tomaba decía: gracias, Señor, porque ahora sí comprendo tu palabra. Levántate, Señor, y sean esparcidos todos mis enemigos. Cuando yo sé que Dios va conmigo, no necesito decirle: ay, es que el diablo me trae muchos ataques. Espéreme, la gloria de Dios está con usted, y la gloria de Dios es... La gloria de Dios es... Necesitamos la gloria de Dios en mi vida. Examine su corazón. Ven, muñeca. Dice la Escritura que usted y yo tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo es el arca del pacto. Jesucristo es el templo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el Cordero de Dios. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo. Y dice la Escritura que tal sumo sacerdote nos convenía, porque ese sacerdote que es Jesucristo, dice, es santo. No dice era, es santo e inocente. Repita conmigo: ¿es santo y qué? Entonces imagínese Jesucristo lo que es para mí: un sumo sacerdote que intercede por mí, y que a pesar de que me porto mal, el Señor dice: Señor, a la diestra del Padre dice: sí, yo sé que ay, es bien cabezón ese Paco Treviño, pero yo lo estoy sanando, Señor, yo lo estoy limpiando. Amén. Lo digo por mí para no decir su nombre, pero usted ponga el suyo, ¿ok? Aquí está mi esposa. Un día ella fue pequeñita, como algunos de los bebés aquí. ¿Y qué pasaría si yo ofendo a un niño chiquito y le digo algo malo? Y él no tiene malicia, él es inocente. Yo oí hace mucho que decía, uno de los niños decían: lero, lero, victorioso. ¿Se ha usado esa frase aquí, lero, lero? ¿A qué se refiere lero, lero? Es como una ¿qué? Una burla. Y entonces él decía: lero, lero, victorioso. O sea que por fin, ¿te estás burlando o lo estás exaltando, verdad? ¿Por qué cree que lo decía? Porque no había inocencia en él. ¿Estamos? Había inocencia en él. Él no sabía qué estaba diciendo, pero había inocencia en él. Pero ya creció y dijo: ah, caray, ¿cómo estuvo, verdad? Imagínense que yo le digo a mi esposa algo feo cuando era niña. A lo mejor hasta se hubiera reído y hubiera dicho así, jajaja. ¿Y qué pasaría si ahorita se lo dijera? Se ofendiera, y capaz que hasta me daría una cachetada, ¿verdad que sí? Ah, ¿sabe una cosa? Jesús, desde chiquito hasta grande, fue inocente. Aunque lo ofendían, no tomaba la ofensa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él era ¿qué? Inocente. Él no tomaba ofensa. Por eso los milagros, cuando Jesús hablaba, él sabía que la gloria de Dios estaba con él. Él no decía: demonio, sal en el nombre de Jehová de los ejércitos. No, porque él era el arca del pacto. ¿Y por qué lo obedecía el Señor? Porque él era inocente, porque en él no hubo pecado, porque él siempre estuvo firme y fiel delante de Dios, con una pureza que todos anhelamos, ¿verdad que sí? No me puedo ofender, porque Jesús mismo, cuando estaba en la cruz, él no se ofendió. Él dijo: Padre, perdónanos. Y nosotros nos ofendemos por cualquier cosa. ¿Nos conviene un sumo sacerdote como Jesús?
es mi sumo sacerdote, Él está en mi corazón, es mi arca del pacto, es el que me lavó, es el que me salvó, es el que me ha bendecido, Él es el que va delante de mí y Él derribará a todos mis enemigos. ¿Qué depende de mí? Ser fiel delante de Dios y ser íntegro delante de Dios. ¿Lo creemos? Se puede poner de pie diciéndole al Padre y cierre sus ojos. Ven, muñeca, no te me vayas. Quiero que la Biblia dice en Hebreos 10:29, no lo vamos a leer, que algo que a Dios no le agrada es que yo tenga por inmunda la sangre de Cristo. No puedo pisotear su nombre. Él fue el que me salvó. Él murió en la cruz del Calvario por mí. Él me amó. Él dio su vida por mí. La gente lo celebra y piensa que es algo que vamos a celebrar cada año. Yo lo celebro cada día. Y su resurrección la celebro cada día, porque sé que Él está conmigo. ¿Lo creemos? ¿Le pedimos perdón a Dios si hemos fallado? Yo sí quisiera venir en el próximo mes, cuando nos toque aquí la Santa Cena. Yo quisiera ver a la iglesia llena tomando la Santa Cena 15 minutos antes de empezar el servicio y decirle: Señor, aquí estoy. Vine porque quiero tener comunión con tu sangre. Vine porque quiero tener comunión con mis hermanos. Vine porque quiero tu gloria a todo lo que yo camine. Saber que tú siempre vas delante de mí. Y que todo lo que yo haga, que en mi negocio, que en mi trabajo, que todo sea tu arca, tu presencia en mí, haya poder, haya gloria, haya bendición. Y que lo que yo declare, Señor, tú lo vas a hacer. Ya no le voy a estar pidiendo al enemigo que se vaya. Tú mismo, Señor, lo vas a hacer por mí. Porque soy un hombre, una mujer en integridad, creyéndote a ti, digno y digna de traer tu arca de pacto aquí en mi corazón.